Bien, amigos televidentes, esta tarde Consulta Participativa da la bienvenida al licenciado Rafael Pérez Modesto, quien es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y quien viene con todo el ánimo de contestar todas las inquietudes de ustedes, amigos televidentes, que participan con nosotros hoy en este programa. Licenciado, bienvenido. Gracias, bienvenido. Para mí es un placer compartir con usted, licenciado. Así es que estaré con usted todas las veces que usted estime conveniente. Gracias. Usted sabe que hablar con usted, uno no sabe si va a hablar con el político, si habla con el guerrillero, si habla con el historiador o si habla con el gerente general. Hablando conmigo, habla con un ciudadano común que mantiene una línea de coherencia en su actuación. Pero hay cosas que hay que decirle, licenciado, sin lisonjas. Hay ciudadanos que son pertenencia de la sociedad dominicana por su trayectoria, porque le han dado a la sociedad dominicana con sus hechos y actuaciones motivo para pensar que son buenos hijos de nuestro país. Y usted es uno, a mi juicio, usted es una de esas personas. Muchas gracias por ese honor. Estuve viendo su libro del guerrillero. Vivencias de un guerrillero, y ciertamente que hay muy poca cosa que usted deja a la imaginación después de que usted inició en las líderes políticas. Y con respecto a esto, me asalta una primera pregunta. Licenciado, ¿qué ha sido de la izquierda dominicana? Mira, ese fue mi primer libro, mi primera publicación así completa, que narra una etapa importante de mi vida, de mi vivencia política, que se enmarcan entre 1957 a 1965. Yo apenas con alrededor de 13 años hasta el inicio de la Guerra de Abril, hasta específicamente el 25 de abril, que yo narro todas las experiencias que viví, insertándome como niño en la actividad política porque provenía de una familia antitrujillista, luego los sinsabores que vivió esa familia, mi acercamiento al movimiento 14 de junio cuando era clandestino, mi participación como un muchacho, como dirigente estudiantil. Guerrillero. Que cuando dan el golpe de Estado soy elegido para ir a las montañas y que tengo la suerte, gracias a Dios, de que pude preservar la vida aún siendo herido. Y habiendo estado preso en dos oportunidades. No, entonces estuve preso, después de herido preso, estuve en San Isidro y después en La Victoria. Y bueno, continué esa fase política, tuve 3 años preso, en los llamados 12 años, y he mantenido una actitud política, yo diría que consecuente, coherente por lo menos, con esos principios, y he diversificado mi vida. Usted hablaba, yo como profesional en el ámbito del mercadeo farmacéutico, soy administrador, mercadólogo. Visitador médico. Sí, bueno, mercadólogo. Realmente llegué a ser director de mercadeo de las principales empresas nacionales e internacionales. Y luego, entonces... educador, profesor universitario. Profesor universitario, y además de eso también me he inclinado por el ámbito de la historia. Y en la política, pues, he militado además del 14 de junio, en el Partido de la Liberación Dominicana, del cual soy vicesecretario general. Es decir, que es más o menos un compendio de mis actividades que no se contraponen. Yo trato de no mezclar una cosa con otra. Si elegimos hablar de un tema, prefiero que sea ese tema, no mezclar cosas para no festinar la conversación, de manera que en la actualidad yo estoy jugando un papel importante dentro de algo que verdaderamente ha sido una característica de nuestra vida, la sensibilidad social, y ahí estamos desempeñando el rol de gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y haciendo un trabajo cuyos resultados van viéndose de manera gradual, efectiva, y que
criterios como lo que usted expresa, a uno lo llenan de orgullo por un lado, pero también son un compromiso de uno mantener la vigencia de esos postulados y de esos principios en beneficio de la población por la que uno ha luchado tanto. Licenciado, viendo su trayectoria por la gerencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social, hemos seguido sus pasos. Yo soy un pequeño pichoncito, yo hice un diplomado en gestión de la seguridad social, creo que fue el primero que se hizo en APEC. Y he seguido el tema y le he seguido los pasos porque uno tiene sus inquietudes y quiere estar informado y saber cuáles son sus derechos y sus cosas. Yo tengo muchas preguntas, pero primero yo quiero, como persona autorizada que usted es sobre el tema, que me diga cuál era la realidad de la seguridad social del 2001 atrás. Qué bien. Usted me ha hecho una pregunta que me obliga a mí a procurar una definición bien clara, que no dirigida a usted, sino a la población que sigue este programa. Perfecto. ¿Qué situación prevalecía en el país cuando no había seguridad social? En forma sencilla y sintética. Cerca del 80% de la familia dominicana carecía de seguro de salud. Hasta el 2001 todavía. Hasta el 2001, antes de que la seguridad social fuera una realidad. El 79%, para ser más exacto, carecía de seguro de salud, con grandes diferencias regionales. Había regiones que era mucho más que eso, el sur, por ejemplo. Más del 75% del gasto nacional en salud provenía de los bolsillos de la población. Esas son estadísticas que nadie puede refutar, que la aportan organismos internacionales y el Banco Central. La medicina privada era en ese entonces cada vez más cara y la pública mala y no era gratuita. Hasta hace poco no era gratuita. O sea, usted me dice que en el 2000 también había que pagar en los hospitales. Bueno, hasta hace poco se quitó la cuota. Ah, la cuota de recuperación. Sí, de recuperación, pero también habían pacientes que pagaban por estar en un reservado, en una habitación. Había eso y tenían que comprar todos sus medicamentos. Correcto. 2 de cada 3 hogares donde hubo internamiento utilizaron sus ahorros, tomaron prestado, vendieron o empeñaron un bien. ¿Por una enfermedad? Sí, por enfermedades. La gente vendía su casa, su tierrita, su negocito, su puerco, todo, para poder muchas veces salvarse o mejorarse. Las mujeres eran las más desprotegidas. En el Instituto Dominicano de Seguro Social, solo el 27% de los afiliados eran mujeres. El 27%. En un país que se habla de desigualdad, hoy en día la seguridad social garantiza plenamente tanto el derecho del hombre y en la misma proporción 100% de la mujer, sin importar el credo religioso, sin importar la región que es, sin importar la condición política, partidaria o lo que sea. Los que pagaban seguros privados en la República Dominicana recibían servicios más continuos, es verdad, pero carecían de cobertura suficiente. Usted llegaba a los 60 años y automáticamente cualquier plan de seguro privado lo eliminaba a los 60 años. Pero si además de eso, cualquier paciente o afiliado, aunque pagara su dinero y estuviera al día, tenía una enfermedad de la que llaman catastrófica, vamos a decirlo por su nombre, diabetes, hipertensión, cáncer, deficiencia renal, automáticamente era excluido del seguro y no le cubrían eso. Bueno, pero esa limitación estaba también en lo que cubrían. Lo que cubrían era una insignificancia en términos no solo de medicamentos, sino también de intervenciones quirúrgicas, tenían que pagar diferencias que eran muy elevadas. Y además de eso, la carencia de servicios de salud
era la quiebra de muchas de las microempresas que existían por la ausencia de seguridad social. No se cubrían riesgos laborales. Aquí tenemos técnicos que trabajan, gente que tiene que ver con la electricidad, con la luz, con la tramoya, con lo que sea. Se rompían una pierna, para ponerlo más simple, y no había seguro por problemas de salud, de trabajo. Y no había ningún acumulo que no fueran sentados a través del Instituto Dominicano de Seguro Social, que el empleado de bajo ingreso podía acceder a él, pero no su familia. Esa era la realidad existente. Ahora, ¿cuál es la realidad que ha evolucionado en el país? Ahí voy, porque usted mencionó que en el 2001, o sea, antes en el 2001, el que tenía seguro privado, aún teniendo su seguro privado y pagando, no tenía una total cobertura, no tenía una buena cobertura. No. Y veo que hoy día hay un alto reclamo de las personas reclamándoles a la ARS cuestiones y al Consejo y a la Seguridad Social en su conjunto. Dígame cuál es la realidad. Y con entonces, razón, con razón la gente reclama, porque en la medida en que la población hace suyo, como se dice hoy en día, se empodera de lo que es la seguridad social, que es un conjunto de derechos y deberes de la gente en materia de salud, en materia de riesgos laborales, en materia de pensión, en materia de atención a la niñez, a los desvalidos o discapacitados, de los envejecientes. En la medida que la gente hace suyo eso, reclama más y con razón. Correcto. Entonces, ¿cuál es la situación que se ha dado? Hay que señalar, perdón, licenciado, que en materia de atención a la niñez, la Seguridad Social tiene un buen bastón en la primera dama de la República. Sí, y también en los programas adicionales. Correcto. Que tiene la Vicepresidencia de la República. Correcto. Que todos deberán ir marchando de la mano. Y todo se hace también mediante un estudio con una entidad que ha sido reconocida mundialmente como el SUBE, el Sistema Único de Beneficiarios, que no establece ninguna desigualdad ni de género, ni de religión, ni de política. Es totalmente técnica, y esa es la que separa a la gente que debe recibir servicios de salud a través de SENASA, es decir, en el régimen subsidiado. Entonces, ¿cuál ha sido la verdad? La verdad es que ahora todo el que trabaja tiene por obligación, cualquier empresa donde trabaje, tiene que de su ingreso, del total de ingresos que tiene la gente, un 10% destinarlo para los servicios, por ejemplo, de salud. Y de ese 10%, el 70% de ese 10% lo pagan los empleadores, sea gobierno o sea una empresa privada. Y el trabajador aporta el 3%. Entonces, eso es un hecho de equidad, claro. Porque vamos a poner el ejemplo: si usted ganase 100,000 pesos, el 10% de eso, ¿cuánto es? 10,000 pesos. Pero si usted gana 10,000 pesos, el 10% es 1,000 pesos. Si fuera 1,000 pesos, su empleador daría 700 y usted como trabajador daría 300 pesos. Y así es la proporción. Entonces viene un principio que se llama un principio de solidaridad, que mientras usted más gana, usted contribuye a que los que menos ganan reciban los mismos derechos en materia de salud, en materia de riesgos laborales y en materia de pensiones que los que menos ganan. Y entonces está el principio de la universalidad. Cuando la seguridad social se establece, el Instituto Dominicano de Seguro Social apenas tenía un porcentaje, digamos, pírrico de la población, porque solamente afiliaba al trabajador. Entonces, la gente prefería que irse, algunas empresas no estaban obligadas, pero tenían la actitud elegante de llevar sus empleados a un seguro, o la gente individualmente tomaba un seguro para él y su familia, pero tenía que pagarlo, esos planes de seguros médicos privados, pero el costo de eso era elevado y lo que le daban como aporte era muy reducido. Ya le dije, lo eliminaban a los 60 años
y enfermedades catastróficas no eran cubiertas. La Seguridad Social comenzó a aportar 150,000 pesos como tope de cobertura. Y al principio lo hallaban bien, pero 150,000 pesos con la inflación que ha habido en el país, que aunque ahora es muy reducida, hubo un momento que era muy alta, luego subió a 300,000 pesos, a 500,000 pesos, a 1,000,000, todavía es reducido y es justo que la gente reclame más, pero ahora recientemente en octubre, mediante una resolución, la 375-02, el Consejo de la Seguridad Social integra que cualquier enfermedad llega no solamente a 1,000,000 por enfermedad, por proceso. Esa era una de las preguntas que tengo en carpeta. Sí, por proceso, es decir, una gente sufría de diabetes y hacía una crisis o una hipertensión, un accidente, que antes los accidentes de tránsito no estaban contemplados en la seguridad social y ahora están contemplados. Entonces la cobertura de eso puede llegar hasta 1,000,000 de pesos. Pero si una persona, aparte de eso, tiene un problema renal, un problema de hipertensión, un cáncer, también le corresponde 1,000,000 por proceso. Y cubre la integralidad, y eso lo establece la misma resolución. Es un logro, 375, eso se puso en efectividad el día 10 de octubre del año 2015. Eso es un paso extraordinario. Entonces, ese tipo de cosas que anteriormente la gente gritaba y grita porque la cobertura ambulatoria de salud, usted iba a comprar un medicamento recetado que tuvieran en el plan básico de salud y le cubría hasta 3,000 pesos. ¿Cuánto es ahora? Bueno, de 3,000 lo llevó a 8,000. Todavía es poco, llegará el momento porque hay otro principio. Yo hablé de la universalidad, yo hablé de la solidaridad, también la gradualidad en la vida. Usted ha comenzado un programa. Hoy en día usted tiene menos anuncios, hoy en día usted técnicamente lo va mejorando y llegará un momento que lo que ahora es un éxito, mañana usted se lo va a encontrar que debe superarlo. Correcto. Y todo es así, usted comienza gateando, sí, y después termina corriendo y después termina con un batón. Entonces, con respecto a eso, es cierto que los 8,000 pesos han venido a paliar a muchas personas. Claro. Y es cierto también que hay instituciones que le corresponde que en principio se han resistido, porque los cambios siempre son resistidos. Sí. Los cambios siempre tienen oposición. La gente no asimila los cambios rápidamente. Pero para eso hay instituciones, no solo el Consejo que traza la pauta, sino está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que hace y que debe hacer que esto se cumpla a plenitud. Pero si algo importante es eso, es el desarrollo que ha tenido la seguridad social en la República Dominicana y con respecto a muchos países latinoamericanos y en el mundo. Mire, pero déjame hacer una preguntita, doctor, perdón que lo interrumpa, para que no se me vaya la idea con respecto a los 8,000 pesos. No se me vaya a los 8,000 pesos de medicamentos. De medicamentos ambulatorios, porque el que está interno le cubre más del 80%. Pero doctor, los asegurados, estamos condenados a medicamentos genéricos. ¿Por qué? Yo voy a una farmacia, usted es mi médico, me examina y ve que yo necesito X medicamento con X componente. Yo voy a la farmacia, presento mi receta y me dice el farmacéutico, eso no lo cubre la seguridad social. Pero este es el medicamento que mi médico entiende, que me va a mejorar, que va a ayudar a mi curación. No lo cubre. Entonces, yo tengo que retornar donde el médico, decirle, óigame, doctor, quíteme este medicamento, que esto no lo cubre la seguridad social. ¿Por qué si hay 8,000 pesos para medicamentos? Dos preguntas, licenciado. ¿Por qué si hay 8,000 pesos para medicamentos, el asegurado no puede usar sus 8,000 pesos para las medicinas que entiende su médico, que aunque no estén en el catálogo del plan básico de salud, el paciente necesita? Y segundo, ¿por qué para los enfermos, los pacientes de enfermedades catastróficas, como es mi caso, diabetes e hipertensión, mi receta
de la metformina, para ponerle un ejemplo, vence cada 60 días. Yo voy a la farmacia con la... Yo soy diabético de por vida, ¿eh? Yo soy hipertenso eso no se cura. De por vida. Eso se controla. Entonces se supone que yo voy a tener que beber medicamentos para la diabetes y para la hipertensión de por vida. ¿Por qué tengo que ir obligatoriamente a buscar una nueva receta para comprar mi medicamento mensual o bimensual? ¿Por qué vencen las recetas? Son mecanismos de control. Y yo estoy hablando con una gente bien documentada. Hay países que médicos prestigiosos, clínicas prestigiosas, hemos visto casos, personas con ingresos elevados, le han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, que la ley federal es severa, le han hecho fraude al Estado y al sistema. Entonces, son mecanismos de control que perjudican momentáneamente al paciente. Y entonces el afiliado, como preferimos llamarlo, debe procurar que el médico periódicamente, porque usted no va a consumir, no le van a dar lo que usted va a consumir en 6 meses, sino que genera una receta y después usted, porque puede ser que usted me habló de hipertensión y de diabetes, y yo trabajé en el mundo farmacéutico por muchos años, sí, con cierta propiedad, sí. Y llegué a ser director de mercadeo de los más importantes laboratorios nacionales e internacionales. Usted es un hipertenso, yo también soy hipertenso. Entonces, usted tiene un medicamento que a lo mejor dentro de 15 días no es suficiente y hay que cambiárselo. Entonces, por eso la receta no puede ser indefinida. Ahora, lo que sí hay es, digamos, la mala fe de determinadas empresas farmacéuticas o que le dicen, lo primero que le dicen a la gente, eso no está en el catálogo. Entonces, para eso la gente tiene donde quejarse, porque uno de los logros de la seguridad social es que tiene una entidad que defiende, que informa y defiende al afiliado, que se llama DIDA, pero también hay otra que es para velar por los servicios que dan los prestadores de salud, llámese clínica, llámese médico, llámese farmacia, llámese lo que sea, y tienen que vigilarlo, tienen que controlarlo y tienen que tener capacidad resolutiva para someterlo, si es necesario, hasta la acción de la justicia. Correcto. Entonces, para eso existen esas entidades. Que hayan habido fallas sobre eso, y la hay, es verdad, pero son procesos a superar. Entonces, yo quise terminarle una opinión, demostrarle... Termíneme ahora que yo vengo con esta, dígame la actualidad. Sí. Usted me dijo lo del 2001 para atrás. Sí. Hábleme algo importante. Sí. Se tomó la ley 375 que de octubre para acá representó 600 presentaciones de medicamentos, partiendo del concepto de que fueran genéricos, que se receten para que no haya problemas, porque en el catálogo quizá podía haber, para poner un nombre fácil, una ampicilina de 750 miligramos que no figurara. Entonces la farmacia te decía, esa no está. No, ahora es el principio genérico. Es ampicilina. Ahora, si usted quiere comprar una de marca, es como que usted vaya a comprar un carro. El carro es genérico. Claro, pero si tú quieres un Mercedes-Benz, tú sabes que va a pagar la diferencia con respecto a un Toyota. Estamos claros. Simple. Pero si tú quieres un Lexus, también tú vas a pagar la diferencia de un Lexus con un Corolla. Claro, es para que la gente me entienda, no le estoy haciendo publicidad. Es igual que la hotelería, pero mira, en la hospitalización. Si usted alcanza a leer ahí, en febrero de este año ya se terminó otro estudio para aumentar la cobertura de salud en este año. Terminamos el 2015 ingresando 200 productos y 600 presentaciones, aumentando a 1 millón por proceso de enfermedad y en forma integral, pero ya Salud Pública tiene este estudio que hizo una firma internacional que se llama Sanigest, mediante un aporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso lo está controlando el Ministerio de Salud Pública, que es la vicepresidencia
del Consejo Nacional de Seguridad Social, que la preside el Ministerio de Trabajo y que la componen el gobierno, los empleadores, los trabajadores y muchísimas entidades, incluyendo el Colegio Médico. Sí. Pero yo le estoy mostrando, ahí van a haber una cantidad enorme de procesos quirúrgicos, habrá más medicamentos, habrá más cobertura, bueno, en la medida en que financieramente el sistema pueda sostenerse y soporte, porque usted es médico y va y estudia en Alemania y hay un procedimiento médico o un medicamento reciente y usted quiere que inmediatamente se aplique aquí, entonces eso tiene que tener un proceso que el sistema garantice financieramente su sostenimiento. A propósito de ese estudio, doctor, el doctor Sócrates Bautista, quien es presidente de la Fundación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, sí, leí. Se estaba quejando amargamente de que enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, sí, no están contempladas y no tienen cobertura. Y hay muchas otras. Hasta hace poco no estaban las reumatoideas. Las reumatoideas. No estaban otras que se van cada vez añadiendo. Entonces es una petición justa de él. Llegará el momento, ese estudio que yo le muestro le dará cabida a ese reclamo. Correcto. Pero es gradual, porque... ahí volvemos a la gradualidad. Sí, porque la seguridad social no podía comenzar por el tope. No. Usted comienza su programa por debajo y el techo nunca es el cielo. Yo me acuerdo de la fiesta que hicimos en AP, cuando el 1% del sur, que se comendó por el sur con el régimen subsidiado. Estamos hablando de Barahona, Bauruco y Pedernales. Eso estoy hablando en el 2000. Para ese entonces, en el 2000, el 1%. Sí. En el año 2003 era el 0,5% que cubría y eran subsidiados. Miren este cuadro. Ojalá que yo pudiese lograr que la cámara lo capten. Ahí se nota, ahí se ve el crecimiento gradual de la seguridad social, de un 0,5% en el año 2003, un 0,7% en el 2004, y de ahí hacia adelante un 5,6, un 29, un 31, un 36, y hoy en día terminamos el año pasado con un 65% de cobertura, es decir, 6,5 millones de dominicanos, pero junio, que lo vemos ahí, en junio ya estamos terminando con una cobertura de un 69%, es decir, 6,900,000. La meta del gobierno era que se llegara a un 70%. En agosto lo habremos para agosto lo habremos superado. Y el régimen subsidiado, que es el que está orientado a los pobres de perpetuidad, al sector más vulnerable socialmente hablando, ya hoy en día sobrepasa el 100% de la meta que se había presentado el gobierno a través de SENASA. Y el régimen contributivo que apenas comenzó en el año 2009, porque la seguridad social por componenda de quienes lo dirigían al principio, no comenzó con la salud, sino con la inversión para fines... Con el dinero. Con el dinero, sí. Con fines de acumular para las pensiones en un proceso de 30 años. El seguro contributivo fue en el año 2009 que prácticamente que comenzó. Increíble. ¿Y cuánto se ha logrado? Hoy en día, la tengo esa cifra, la puedo mostrar, un 70,8%. Pero háblame de los indigentes, del pobre, pobre, doctor. Del pobre, yo le estaba hablando, pero yo se lo voy a mostrar con cifras aquí y con números reales. Porque nosotros no manejamos, y es una experiencia particular como mi condición profesional y además de que yo pretendo ser un elemento veraz, me obligan a presentar las cosas como son. Miren este cuadro, que es más importante que todo lo que yo he dicho y que pueda decir. ¿Qué significa ese cuadro? Ahora lo voy a explicar. Aquí hay una línea roja. ¿Qué quiere decir? Que la población pobre del país, que al momento llega a 3,234,325 dominicanos, pobres de perpetuidad.
En eso incluye gente que no tiene trabajo, gente que ganan un cheleo que no llega a un salario mínimo, gente que no pueden trabajar, inválidos, desvalidos, madres solteras, sin esposo o con esposo fenecido, con varios hijos, o envejecientes. Eso es la población pobre con un ingreso que no le permite financiar una enfermedad o comer adecuadamente. Correcto. Entonces, de esa población, hoy en día, terminando junio de este año, nosotros terminamos con un 96.6% en diciembre. Y hoy en día, en junio, tenemos un 102%, es decir, más del 100% de lo que se propuso el gobierno y de lo que tenía previsto SENASA. Y cuando lleguemos a agosto, entonces estaremos por encima de 105, pero la meta del gobierno, que está invirtiendo 500 millones todos los meses, es que toda la población pobre o subpobre en la República Dominicana pueda estar incluido en la seguridad social, y eso es una gran ventaja. Pero además de eso, yo le leí que era lo que prevalecía. Anteriormente un empleado no tenía seguro de trabajo, de riesgo laboral. De riesgo laboral, exacto. Bueno, entonces los riesgos laborales son cubiertos en un 100% en términos de 10 días en la República Dominicana. Tenemos una entidad que es un ejemplo en América y en el mundo, que es la Tesorería de la Seguridad Social. Se ha ganado todos los premios de transparencia y de calidad. Doctor, a propósito, licenciado, a propósito en la tesorería. Yo hablé con usted en el 2012, en un encuentro que tuvimos en una puesta en circulación de un sello, sobre la problemática de empresas que, aunque hacen el retiro, el descuento al empleado, no cotizan, no pagan a la tesorería. Y yo entiendo que deben crearse mecanismos de garantía para que tanto el empleador como el empleado se vean obligados. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí a la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Pero la realidad es que si la institución o la empresa no le paga a la tesorería, usted no tiene seguro, no tiene. Lo pierde a los 2 meses. Pero oigamos una cosa, lo peor de esto es que le siguen cobrando a la gente. Le siguen cobrando, y cuando un empleado se queda desprotegido porque no se pagó antes del día 5 del subsiguiente mes la seguridad social, usted está sin cobertura. Pero ya aunque se pague el 25 o el mes que viene, usted perdió la cobertura de ese mes, habiéndosele descontado su dinero, sí, y habiendo... Eso es lo que se llama el concepto, que la gente lo oye mucho, de evasión y elusión. Y no hay régimen de consecuencia para eso. Sí, le voy a explicar. Hay evasión cuando usted... Hay instituciones incluso públicas. Bueno, un caso que fue escandaloso es de la UAS, que le cobra a los profesores y le cobra a los empleados de ahí, y sin embargo ese dinero no va a la cuenta de la tesorería de la Seguridad Social. Pero hay ayuntamientos. Comencé diciéndolo en sitios públicos, pero a nivel privado hay muchísimas empresas chiquitas, medianas, grandes, que no pagan lo que le deducen a la gente de lo que gana. ¿Y por qué a nivel público la tesorería no le dé cuenta eso del libramiento de la nómina a la gente? Lo que hacen es que le quitan los derechos, pero estamos abogando porque en una reforma de la ley, porque la tesorería tiene que regularse por la ley 8701. Correcto. Que nosotros debimos haber comenzado mencionando. Por ahí, sí. Bueno, pero hay tiempo. Sí. La 8701 no le da potestad resolutiva y legal a la tesorería para que actúe. Entonces, una reforma a la ley debe darle eso. Lo que se ha hecho para reducir la evasión, que es un sistema distinto. La evasión es que se ponen de acuerdo un empleador y dice, mire, usted gana 50,000 pesos, pero yo lo voy a poner en la nómina que usted gana 5,000, u 8,000, o 10,000. Sí, eso es una forma así. Entonces, pero tú no lo vas a perder porque yo te lo voy a dar por abajo y tú no vas a pagar impuestos de eso. ¿Qué sucede? Que le buscan a la gente un seguro complementario por ahí, pero entonces la gente pierde el derecho a ir acumulando cuentas para la pensión y lo de riesgos laborales. Entonces, esa situación se está dando y eso implica que hay que tomar medidas. A la tesorería hay que facultarla
para que tenga acceso a aplicar la ley, pero a la vez también, algo importante, que se viene haciendo en la actualidad, el Ministerio de Trabajo, que es la presidencia del Consejo, sus inspectores están verificando esto y se ha logrado reducir de manera considerable el asunto, un asunto que se da en todos los países y que es difícil de que se desaparezca, porque eso es como usted decir los ladrones o los asesinos, ¿tú entiendes? O sea, hay países que le cortan la mano y que matan, fusilan los ladrones y como quiera aparecen ladrones. Pero yo le voy a decir... pero disminuirlo a la expresión más baja. Entonces eso se está en proceso de aplicación porque la ley hay que adecuarla a la realidad, porque hay gente que dice 15 años de seguridad social y no sé, no. Hay muchísimos logros. Yo he dicho algunos, pero yo puedo seguir. ¿Usted tiene porcentaje de países que tienen no, yo le digo la cifra. Dígame la cifra. Yo le digo la cifra. En América Latina, el porcentaje de cobertura no asciende a 45%. Y nosotros estamos en un 70%. Aunque hay países que tienen 90%, como Uruguay. Pero ¿cuántos millones de habitantes hay en Uruguay? 3 millones. 3 millones. Y hay países que tienen, como Chile, que tienen más gente que nosotros, tienen quizá 20 millones, ¿verdad? O Argentina, o Colombia, que tienen más que nosotros, o México, pero solo Ciudad México tiene 30 millones de habitantes. México por total tiene 200 millones. Ahora, República Dominicana, que hace 9 años ocupaba el lugar número 28 de abajo para arriba, solamente estábamos por encima de Haití. Hoy en día ocupa el 5º lugar, porque tiene un 70% de cobertura. Y la cobertura promedio en América es de un 43%. Pero yo le voy a decir un dato que lo va a estremecer, porque tú eres un hombre muy sensible y yo lo conozco. Gracias. Usted fácilmente, quizá por un golpe no llora, pero por una escena sensible lo puede hacer. Sí, mire, hay países en Europa, Suecia, Suiza, que son países que vienen aplicando la seguridad social de hace cientos de años, decenas de años por encima de nosotros. Sí. El seguro social, la caja de seguro social comenzó en el 49 con Trujillo y la seguridad social se proclamó en el 2001. Por eso hablan de que, pero comenzó en el 2003 y realmente el régimen contributivo, en el 8, que es en el 2009. Sí. Porque el gobierno se fajó a lograr un consenso, porque había oposición. Muchas clínicas creían que iban a quebrar, muchos médicos no se ajustaban, no se integraban a trabajar en la seguridad social y así por el estilo, y muchas farmacias tampoco. ¿Cuál es la media usted cree en el mundo? ¿Cuál es la media? Usted le suma Inglaterra, Francia, España, Alemania, Suecia, que tienen niveles altos. Pero si usted le suma a África y Asia, el porciento en el mundo, y usted le suma a Haití y otros países como Honduras, la media en el mundo es de un 22% y nosotros tenemos 70%. Pero nosotros nos autoflagelamos, como hacía en la época la gente dándose chuchazos a sí mismo, castigándose, porque tenemos un 70%. Y lo que es noticia es, la República Dominicana le faltan 3 millones. Oye, pero ¿cuánto teníamos hace 5 años, 10 años atrás? Correcto. Doctor, entonces, nosotros en términos de los próximos 4 años, que es la meta, llegaremos a un 90%. Es decir, el doble de lo que es la media. Sí, pues estamos en un 70%. Sí. Estamos en un 70% hoy en día. Sí. En 4 años subimos ese 20%. Y yo lo tengo en gráfica, o sea, cuánto crecemos por año, con un gobierno invirtiendo, con los empleadores teniendo que cumplir con su deber, la gente haciendo conciencia de que la seguridad social es buena y le resuelve un problema de salud, porque no es lo mismo que una gente pobre vaya a un hospital o a una clínica sin un seguro médico, que vaya con el seguro médico, lo atienden, tienen que darle asistencia de emergencia y al mismo tiempo que tiene seguro, tienen que cubrirle eso. Entonces, doctor, lo que hay es que mejorar la calidad y en la medida en que los hospitales sean como ese Canot, sean como es la plaza de autogestión y los otros hospitales cumplan con los deberes
que le corresponden y la calidad, la gente ve que cuando vaya a un centro de atención primaria, que una la deficiencia y es uno de los problemas cardinales que hay que resolver en la seguridad social. La atención primaria. Que los hospitales públicos, como era antes, te dan el mismo servicio que una clínica. La gente va a ir a la clínica, se va a ahorrar mucho dinero y va a recibir buenos servicios. Licenciado, se nos fue una hora. Quería brevemente, dígame de la DIDA y esa escasez de recursos que tiene la DIDA para desarrollar sus funciones. Bueno, la DIDA es un instrumento imprescindible que no existe en no existe en ningún país. Es uno de los aportes de la seguridad social en la República Dominicana, porque es un organismo de información y defensa que echa su pleito, que denuncia las ARS, la AFP, que defiende a la gente, que acusa en el Consejo, que somete. La DIDA merece más y más apoyo. Recientemente este gobierno, en los últimos 3 años, a su presupuesto tradicional, que le corresponde, porque no ha habido aumento de presupuesto, pero le puso 80 millones por año. Ahora merece más. Sí. Y también la tesorería, que tiene 50 también más, y el propio Consejo. Pero este es un país de grande demanda. Usted estaba haciendo un análisis, usted estaba hablando de los jueces, de los maestros, también la DIDA, la tesorería, y todos los sectores necesitan más recursos, porque este es un país que tiene muchas deudas atrasadas, y la seguridad social, que es el cambio social más importante que ha tenido el país en los últimos 50 años, también necesita más inversión, más conciencia y más respaldo popular. Bien, licenciado Rafael Pérez Modesto, yo lo pensaba, lo sabía, se lo dije, no es fácil con usted porque se pueden ir 2 horas de programa. Y a ustedes, amigos televidentes, esperamos que hayan recibido toda la información necesaria con respecto a la seguridad social. Amigos televidentes, gracias, licenciado, nueva vez, y a ustedes, amigos televidentes, hasta el próximo martes, si Dios quiere.